El sonido de las máquinas fue lo primero que escuché, un pitido constante, monótono que se confundía con la respiración artificial que mantenía mi pecho en movimiento. Me costó abrir los ojos. La luz blanca del hospital me golpeó como una cuchillada. Sentía los brazos pesados, la garganta seca, la lengua adormecida por el tubo que aún me mantenía con vida. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo sabía que estaba vivo, o al menos eso creía, hasta que escuché sus voces. Estaban ahí, mis hijos. Pensé que llorarían, que agradecerían que siguiera respirando, pero no. Sus palabras eran frías, medidas, afiladas como bisturís. Si se muere, yo me quedo con la casa, dijo una voz que reconocí de inmediato. Ernesto, mi hijo mayor, el mismo que juró hace años que nunca se pelearía por dinero. No te hagas ilusiones, respondió Lucía, mi hija menor. Mamá dijo que esa casa era para mí. Tú ya tienes tu empresa. No te hagas la víctima. Esa empresa está en números rojos, Lucía, intervino Adrián, el del medio, el más silencioso, el que siempre calculaba antes de hablar. Yo solo quiero que se reparta todo en partes iguales. Tuve que contener el impulso de moverme, de arrancarme el tubo, de gritarles que los estaba escuchando, pero no podía. Mi cuerpo no me obedecía. Era prisionero de mi propio cuerpo, testigo invisible de la codicia de mis propios hijos. Escuché cómo se acercaban a la cama. Pude sentir sus sombras proyectarse sobre mi rostro. ¿Y si vive?, preguntó Lucía en voz baja, como si temiera que pudiera oírlos. No va a durar mucho, dijo Ernesto, con esa frialdad que jamás imaginé escuchar en un hijo. El médico dijo que el corazón está débil, ya tiene más de 60, y el cuerpo no aguanta tanto. Deberíamos hablar con el abogado, añadió Adrián. Es mejor dejar todo claro antes de que las cosas se compliquen. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No fue el corazón, fue algo más profundo, más invisible, un lazo invisible que se había tensado durante décadas y que esa noche, en esa habitación blanca, terminó por romperse. Fingí estar inconsciente. Seguí escuchando. Cada palabra era una herida nueva. No había amor, ni pena, ni siquiera miedo de perderme. Solo un interés desesperado por lo material, por los bienes que con tanto esfuerzo construí durante toda una vida de trabajo. Recordé mis manos agrietadas de tanto levantar cemento cuando era joven, los días en que no comía para que ellos pudieran tener más. Recordé a su madre, mi esposa, repitiéndome que algún día todo valdría la pena, que criaríamos hijos agradecidos, con valores, con respeto. Pero en ese cuarto frío comprendí que nos habíamos equivocado, que habíamos criado hienas, no herederos de amor. El pitido del monitor se aceleró. Uno de ellos, creo que Lucía, se asustó. Papá se está moviendo, dijo con un hilo de voz. Tranquila, es un reflejo, respondió Ernesto. No puede escucharnos. Ah, si supieras, hijo mío, si supieras lo claro que te escucho. Sentí como alguien, quizá una enfermera, entraba a la habitación. Sus pasos eran suaves, firmes. La escuché hablar con tono dulce. Por favor, bajen la voz. El paciente necesita calma. Está dormido. No se entera, contestó Adrián, molesto. No subestimen a quien lucha por vivir, replicó ella con una firmeza que me sorprendió. Hubo un silencio tenso. Pude imaginar las miradas incómodas de mis hijos. Luego los escuché salir uno por uno. La puerta se cerró y solo quedó el sonido de las máquinas, constante, implacable. La enfermera se acercó a mí. Sentí su mano tibia sobre la mía. Señor, susurró, si puede oírme, parpadeé. Reuní toda la fuerza que me quedaba y lo hice. Un parpadeo lento, pesado. Ella exhaló un suspiro de alivio. Entonces sí escuchó, murmuró. No se preocupe, no diré nada. Su voz fue como un bálsamo. Por primera vez en días, sentí que no estaba completamente solo. Ella sabía, había escuchado, y ese pequeño gesto de complicidad plantó una semilla en mi interior, la de la revancha. Pasé la noche despierto con los ojos entreabiertos mirando el techo, escuchando el leve zumbido del oxígeno. No podía moverme, pero mi mente trabajaba sin descanso. Recordé cada palabra, cada tono, cada suspiro de mis hijos. Ya no eran mis herederos, eran mis verdugos, y mientras el amanecer iluminaba la habitación, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. No los enfrentaría con rabia ni con gritos, lo haría con calma,
Con la misma paciencia con la que construí mi vida, ladrillo a ladrillo, les daría una lección que no olvidarían jamás. Cuando la enfermera regresó, me sonrió. Yo la miré con los ojos húmedos y ella entendió sin que tuviera que hablar. Supe que sería mi aliada. «Descanse, don Manuel», me dijo suavemente. «Pronto va a tener la fuerza que necesita». Y yo, con una serenidad que no recordaba haber sentido en años, cerré los ojos y me prometí que, cuando me levantara de esa cama, la historia de esta familia no volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de dolor, silencio y lucidez. El hospital tenía un olor que se quedaba pegado en la piel, una mezcla de desinfectante, soledad y miedo. Cada mañana, cuando abría los ojos, veía las cortinas blancas moviéndose suavemente con el aire acondicionado y escuchaba los pasos distantes de las enfermeras. No podía hablar aún, pero dentro de mí las palabras se acumulaban, esperando el momento de salir. El cuerpo tardaba en obedecerme, pero la mente nunca había estado tan despierta. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella conversación de mis hijos junto a mi cama. Sus voces no me abandonaban, me perseguían. La frialdad con que discutían sobre mis bienes, como si yo ya fuera un cadáver, se repetía como un eco en mi cabeza. Me veía a mí mismo, inmóvil, escuchándolo sin poder defenderme. Era una tortura, sí, pero también era mi combustible, porque comprendí algo. Si había sobrevivido no era por casualidad, era para saldar una deuda pendiente con la verdad. La enfermera que me había descubierto consciente, se llamaba Clara, fue mi ángel silencioso. Ella era joven, de unos 40 años, con una voz suave pero una mirada firme, de esas que parecen ver más de lo que uno muestra. Cada mañana me saludaba con una sonrisa y me ayudaba a mover las manos, los pies, a ejercitar los músculos dormidos por el reposo. Era paciente, cálida y sobre todo discreta. Nunca mencionó lo que había escuchado aquella noche, pero en sus gestos, en su manera de mirarme, sabía que comprendía lo que había en mi mente. «Hoy dio 3 pasos», me dijo un día orgullosa. «No cualquiera se recupera así después de lo que usted pasó». Yo solo pude sonreír con dificultad. Tenía la garganta seca, la voz aún débil, pero los ojos lo decían todo. No pensaba rendirme. A medida que recuperaba fuerzas, también regresaban los recuerdos, y con ellos la amargura. Me veía a mí mismo años atrás, trabajando hasta la madrugada, levantando la empresa familiar desde cero. Recordaba mis manos temblando de cansancio, la espalda rota, los días en que no tenía tiempo ni para comer, pero igual seguía adelante porque mis hijos merecían un futuro digno. Les enseñé el valor del esfuerzo, pero el tiempo me demostró que nunca aprendieron la lección. Se acostumbraron a tener sin preguntar cuánto costaba. Durante las largas noches en el hospital me quedaba despierto mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Pensaba en su madre, mi esposa, y en cómo ella solía decir que yo era demasiado duro con los niños, que debía mostrar más cariño, que un día me lo reprocharían, y quizás tuvo razón, pero también sabía que todo lo que hice fue por amor, amor que ahora se me devolvía como cuchillos. Cuando finalmente me quitaron el tubo, la primera palabra que dije fue el nombre de mi esposa, Elena. Clara sonrió. «Debe de haberla querido mucho», me dijo. «La sigo queriendo», logré decir con voz ronca. Ella no me habría dejado solo. Clara asintió. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. No me preguntó por mis hijos. Tal vez ya había notado que algo en esa familia estaba roto. Los días se convirtieron en semanas. El cuerpo respondía poco a poco. Aprendí de nuevo a caminar, primero con apoyo, luego solo. Cada paso era una declaración silenciosa de resistencia, y con cada uno de ellos mi determinación crecía. No los enfrentaría con rabia ni con gritos. Les daría algo que no olvidarían jamás, el peso de su propia vergüenza. Clara me ayudó a escribir mis primeras notas. Me trajo papel y bolígrafo, sabiendo que necesitaba descargar lo que me carcomía. Allí empecé a planear, no con malicia, sino con precisión. En cada hoja escribía fechas, recuerdos, nombres, detalles que nadie más conocía. No planeaba venganza, sino justicia. Justicia para un padre que dio todo y solo recibió codicia a cambio. Un día, mientras ella me cambiaba el vendaje, le pregunté en voz baja, «¿Usted tiene hijos, Clara?» «Sí», me dijo, sin dejar de sonreír. «2, todavía pequeños». «Entonces entiéndame», respondí. «Cuando uno da la vida por los hijos, lo único que espera es respeto. No dinero, no halagos,
solo respeto. Ella asintió y sus ojos se humedecieron. A veces los hijos olvidan lo que los padres callan, dijo en voz baja, y eso duele más que cualquier enfermedad. Sus palabras me golpearon el alma. Ella entendía. Sabía que mi enfermedad no estaba solo en el cuerpo, sino en el corazón. Esa misma noche, mientras todos dormían, me levanté por primera vez sin ayuda. Caminé lentamente hasta el espejo del baño. Me miré. El reflejo que vi me estremeció. Un rostro demacrado, lleno de arrugas, con los ojos hundidos, pero con una luz nueva en la mirada. No era el hombre derrotado que entró en ese hospital. Era alguien distinto, un hombre que había vuelto de la muerte con una misión. Volví a la cama y escribí en una hoja lo que sería el primer paso de mi plan: almuerzo familiar, 2 semanas después del alta. Esa frase fue mi promesa. Ese almuerzo no sería una celebración de vida, sino un juicio, un banquete de verdades. Clara me encontró al amanecer con la hoja en la mano. La leyó sin decir nada. Solo me miró y con un gesto casi imperceptible asintió. «Tiene razón», me dijo. «A veces hay que enseñar con el ejemplo, aunque duela». Le sonreí. Y por primera vez desde aquella noche en la que escuché la traición de mis hijos, sentí paz, porque sabía que, aunque ellos creían haber ganado, yo aún tenía la última palabra. Volver a casa después del hospital fue, al principio, un alivio, pero solo durante unos minutos. Apenas crucé la puerta, me invadió un silencio extraño, el mismo que queda en los lugares donde ya no habita el amor, sino la conveniencia. Todo seguía en su sitio. Los muebles de siempre, el reloj heredado de mi padre, las fotos familiares en la repisa, pero ya no eran recuerdos, sino pruebas de un pasado que me dolía mirar. Esa casa, que tantas veces fue refugio, se sentía ajena, como si de pronto yo fuera un invitado en mi propio hogar. Ernesto fue el primero en recibirme. Su sonrisa era forzada, demasiado amplia para ser sincera. Me abrazó con torpeza, con los brazos apenas rozándome, y dijo con ese tono hipócrita que ya conocía demasiado bien: «Qué bueno verte de pie, viejo. Pensamos que no volverías». «Pensaron», dijo. «No esperábamos, no deseábamos. Pensaron», como si mi muerte hubiera sido una posibilidad lógica, casi práctica. Lucía apareció detrás, cargando una bandeja con jugo y pasteles. Me besó en la mejilla con un cariño impostado, como quien cumple un deber. Adrián, el del medio, se limitó a asentir desde el sofá con el teléfono en la mano, más interesado en sus notificaciones que en mi regreso. «Papá», dijo Lucía sentándose frente a mí, «tenías que haberte quedado más tiempo internado. No estás del todo recuperado». «Ya estoy mejor», respondí con calma. «El médico me dio el alta, y no hay mejor lugar para sanar que en casa». «Claro», interrumpió Ernesto sonriendo apenas. «Aunque si necesitas ayuda para manejar tus asuntos, ya sabes que puedes confiar en mí». Lo miré en silencio. «Tus asuntos», así lo llamó. No mi vida, no mi salud, no mis cosas, mis asuntos. Esa frase fue suficiente para confirmar que nada había cambiado. La codicia seguía viva, más discreta pero más voraz. Durante los primeros días fingí debilidad. Caminaba despacio, con bastón, y hablaba con voz cansada. Eso los tranquilizó. Creyeron que seguía frágil, que mi mente estaba dispersa, que mi cuerpo apenas sostenía el peso de mis pensamientos. Fue entonces cuando bajaron la guardia, y las máscaras empezaron a caer. Ernesto pasaba más tiempo del habitual en mi despacho, revisando papeles. Lucía insistía en administrar mis medicamentos, asegurándose de controlar cada dosis. Y Adrián, con su calma calculadora, comenzó a hablarme de inversiones, de vender ciertas propiedades para asegurar el futuro de la familia. Los escuchaba con atención, fingía asentir, pero en realidad estaba observando, midiendo cada gesto, cada palabra. La enfermedad me había quitado fuerza, sí, pero me había regalado algo más poderoso: claridad. Por primera vez veía a mis hijos sin el velo del amor ciego. Veía a los adultos que se habían convertido, no a los niños que una vez abracé, y lo que veía no era nobleza, sino ambición disfrazada de preocupación. Una tarde, mientras Ernesto hablaba por teléfono en el jardín, escuché su voz elevarse. «No te preocupes, Marta. Si todo sale bien, en 2 meses tendremos la casa. Mi viejo ya casi no se entera de nada. Es cuestión de tiempo». Supe entonces que hablaba con su esposa. Mi nuera, siempre elegante,
siempre distante, esa mujer que apenas me saludaba cuando venía a las reuniones familiares. Cerré los ojos y apreté el puño, no por rabia, sino por desilusión. El hijo que crié con valores era ahora un buitre rondando mis restos. Lucía, por su parte, jugaba a ser la hija perfecta. Cocinaba, me acompañaba al médico, me contaba historias sobre sus hijos y su matrimonio, pero cada conversación terminaba igual, hablando de mi herencia, de las escrituras, de asegurar el futuro. Siempre ese mismo lenguaje, frío, administrativo, sin alma. Solo Adrián mantenía una máscara más gruesa. Escuchaba más de lo que hablaba, pero su silencio era el más calculador de todos. Sabía que observaba mis reacciones, esperando el momento oportuno para moverse. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me sentaba en el sillón junto a la ventana y escribía en un cuaderno que Clara me había regalado antes de dejar el hospital. Allí anotaba todo, frases, fechas, movimientos, no por paranoia, sino por precisión. Mi plan necesitaba cada detalle, no podía permitirme errores, que aunque el cuerpo aún dolía, la mente ya no temblaba. Sabía que se acercaba el momento. Una tarde, mientras Lucía preparaba el té, me acerqué despacio y la observé. Movía las manos con nerviosismo, evitando mirarme. «Lucía», le dije con voz serena, «¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si todo esto desapareciera de un día para otro?» Ella me miró, confundida. «¿A qué te refieres, papá?» «A la casa, a los autos, a los terrenos», dije, girando lentamente la taza entre mis manos. «Si todo se esfumara, ¿qué quedaría de esta familia?» «Papá», balbuceó incómoda, «no digas eso, por favor. No hables así. Solo es una pregunta», respondí fingiendo inocencia. «Quiero saber si el amor también se esfumaría junto con el dinero». Ella se quedó callada, sin saber qué responder. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, sentí una certeza nueva. Mis hijos ya estaban moralmente muertos. Y cuando una familia se pudre desde dentro, lo único que puede salvarla es una verdad brutal, una verdad que sacuda los cimientos hasta que todo lo falso caiga. Clara me llamó esa misma noche para saber cómo seguía. Le conté parte de lo que ocurría. No me juzgó, solo me dijo, «No se preocupe, don Manuel, el corazón sabe cuándo actuar, pero no lo haga por venganza, hágalo por justicia». Y esas palabras se quedaron grabadas en mí como una promesa, porque no buscaba herirlos. Buscaba que entendieran, que vieran el daño que habían hecho, y si para lograrlo debía ponerlos frente a un espejo cruel, lo haría. El espejo sería el almuerzo, y yo, el hombre que ellos creían débil, sería el que lo sostendría frente a sus caras. El sonido del teléfono me despertó una mañana antes de que el sol saliera. Era temprano, demasiado temprano para cualquier llamada de cortesía. Contesté con voz ronca, aún medio dormido, y al otro lado escuché una voz cálida, conocida, casi familiar. «¿Cómo sigue, don Manuel?» Era Clara. Su tono tenía esa mezcla de firmeza y ternura que solo tienen quienes han aprendido a convivir con el dolor ajeno. No era una llamada médica, lo supe enseguida. Era algo más, una voz que me recordaba que todavía había bondad en el mundo. «Mejor», le respondí, enderezándome en la cama. «El cuerpo se queja, pero el alma está más despierta que nunca». Escuché su risa suave al otro lado. «Eso suena a alguien que tiene un plan». «No un plan», dije. «Una lección». Hubo un silencio breve. Después ella habló con una serenidad que me conmovió. Cuando estaba en el hospital, yo lo vi. Vi cómo lo miraban sus hijos. La indiferencia con la que entraban y salían, sin tocarle la mano, sin siquiera preguntarle si tenía sed. No necesitó contarme nada. Entendí todo solo con mirarles los ojos. Sus palabras me calaron hondo. Nadie, ni siquiera yo, había descrito mejor lo que sentí en esos días de soledad entre tubos y monitores. Clara había visto la verdad que yo mismo me negaba a aceptar. Mis hijos me habían enterrado en vida. «Sabe, Clara», le dije tras unos segundos, «uno pasa la vida construyendo para dejarles algo a los suyos, pero a veces olvida enseñarles a merecerlo». «A veces», respondió ella, «el amor mal entendido se convierte en indulgencia. Usted les dio todo, y ellos confundieron eso con debilidad». Cerré los ojos. Sentí que aquella conversación era más que un intercambio de palabras. Era una confesión. La primera desde que salí del hospital. Clara me visitó unos días después.
Traía una pequeña carpeta en la mano y esa sonrisa suya que siempre parecía contener más fuerza de la que mostraba. Al principio me incomodó su presencia. No estaba acostumbrado a recibir a nadie que no viniera por interés o por obligación, pero ella era diferente. No pedía nada, solo ofrecía compañía. Me ayudó a ordenar algunos documentos, a revisar papeles del seguro, recetas médicas, cosas que mis hijos habían prometido ocuparse y jamás tocaron. Mientras acomodaba todo con una meticulosidad casi maternal, me dijo sin mirarme: «Usted no está solo, don Manuel». Esas 5 palabras se quedaron flotando en el aire, llenando el vacío que mis hijos habían dejado. No era compasión lo que sentía en su tono, era respeto. Tomé un respiro profundo. Me costaba admitirlo, pero esa mujer había llegado en el momento exacto. Era la pieza que faltaba. «Clara», le dije casi en un susurro, «quiero que me ayude con algo, pero necesito su discreción absoluta». Ella me miró fijamente, sin pestañear. «Tiene mi palabra». Saqué del cajón el cuaderno que ella misma me había regalado en el hospital. Se lo mostré. En la primera página había escrito en letras grandes: «El almuerzo». Le conté todo, lo que había escuchado, lo que había visto, lo que había sentido. Mi intención no era venganza, sino verdad. Quería que mis hijos se miraran entre ellos y se vieran por fin como lo que eran, herederos de mi cuerpo, no de mis valores. Ella escuchó sin interrumpir, con esa calma suya que parecía envolverlo todo. Cuando terminé, asintió lentamente. «No es crueldad lo que usted planea», dijo. «Es justicia, pero debe hacerlo bien. Si quiere que lo escuchen, no puede gritar. Tiene que hablarles con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada». «¿Y si no entienden?», pregunté, dudando por un instante. «Entonces al menos sabrán quién fue su padre de verdad», respondió con una sonrisa triste. «Y eso, créame, vale más que cualquier herencia». Desde ese día Clara se convirtió en mi confidente. No lo planeamos, simplemente ocurrió. Ella me ayudaba con los detalles prácticos del plan: a quién invitar, cómo organizar el almuerzo, incluso el orden de los asientos. Era una mujer inteligente, perceptiva, y su presencia me daba la calma que necesitaba para no dejar que el rencor me consumiera. Cada noche hablábamos por teléfono. Ella me recordaba tomar mis medicamentos, pero también me escuchaba cuando necesitaba desahogarme. Poco a poco, empecé a contarle cosas que no le había dicho a nadie: cómo conocí a Elena, mi difunta esposa, cómo construimos la casa con nuestras propias manos, cómo me partía el alma ver ahora a mis hijos convertidos en extraños. A veces Clara se quedaba callada. Yo podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, constante, paciente, y en esos silencios encontraba paz. Una tarde, mientras repasábamos la lista de invitados para el almuerzo, me preguntó: «¿Invitará también a sus nietos?». «Sí», respondí sin dudar. «Ellos deben estar allí, deben ver la verdad con sus propios ojos. No quiero que crezcan creyendo que el dinero es más importante que la sangre». Ella asintió. «Entonces hágalo con dignidad, sin gritos, sin lágrimas, solo con verdad». Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Ya no soñaba con la cama del hospital, ni con las voces de mis hijos discutiendo mi herencia. Soñé con Elena, sonriendo desde la distancia, como si aprobara lo que estaba por venir. Cuando desperté al amanecer, supe que había llegado el momento de dejar de ser la víctima. Tenía un propósito, un plan, y una aliada que me recordaba cada día que aún era dueño de mi destino. El almuerzo sería dentro de una semana. La mesa ya estaba puesta en mi mente. Solo faltaba encender la mecha. El día amaneció nublado, con un aire espeso que presagiaba algo importante. El calendario marcaba exactamente 2 semanas desde que había dejado el hospital. Había pasado 14 días observando, planeando, escuchando, sintiendo cómo la fuerza volvía poco a poco a mis huesos. A veces el cuerpo tarda en sanar, pero el alma se levanta en silencio cuando encuentra un propósito, y el mío estaba más firme que nunca. Me miré en el espejo aquella mañana. Por primera vez en meses me afeité con cuidado. El reflejo que me devolvió la mirada ya no era el de un enfermo ni el de un anciano derrotado. Era el de un hombre que había sobrevivido a su propia muerte y regresaba con una verdad entre las manos. Me puse la chaqueta gris que Elena me había regalado en nuestro aniversario número 30. Me quedaba un poco suelta,
pero la conservé por una razón. Era la prenda que más me recordaba quién era antes de que todo se torciera. Ese día, el almuerzo familiar sería en mi casa. Para celebrar la vida, había dicho a mis hijos con voz temblorosa, fingiendo gratitud y debilidad. Ellos aceptaron de inmediato. No se negaban a un banquete en mi mesa, especialmente si creían que podía traer un testamento nuevo bajo el brazo. Ernesto fue el primero en confirmar su asistencia. «Allí estaremos, viejo», me dijo con una voz cargada de una falsa calidez que me revolvió el estómago. Lucía respondió con emojis de corazones, y Adrián, como siempre, con un mensaje corto y seco. «Allá nos vemos». 3 frases, 3 máscaras, ninguna emoción verdadera. Clara llegó temprano, como había prometido. Llevaba un vestido sencillo, azul marino, y un aire tranquilo que contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Entró con naturalidad, saludándome con esa mezcla de respeto y complicidad que solo ella sabía manejar. «¿Listo, don Manuel?», preguntó mientras colocaba las servilletas sobre la mesa. «Más que nunca», respondí. «Hoy no voy a morir, Clara. Hoy voy a renacer». Ella sonrió. «Entonces que empiece el milagro». Juntos revisamos cada detalle. Los cubiertos alineados, el mantel limpio, las copas brillantes. Todo debía verse perfecto, porque las verdades más duras merecen escenarios impecables. Clara había preparado algunos platos sencillos pero elegantes. Carne al horno, ensalada de papas, vino tinto y una tarta de manzana, mi postre favorito. «El sabor de lo familiar», dijo, y tenía razón. Si algo debía quedar grabado en la memoria de mis hijos, era la ironía de que el día más amargo de sus vidas oliera a hogar. Me senté un momento frente a la mesa vacía. Miré los lugares asignados. 3 asientos frente a mí, uno al lado derecho para Clara y otros más pequeños al fondo para mis nietos. Había pensado en todo, cada posición, cada distancia, cada mirada posible. El almuerzo no sería una reunión, sería una representación cuidadosamente dirigida. Mientras esperábamos su llegada, Clara se acercó y me dijo en voz baja: «Recuerde, no se deje arrastrar por la rabia. La serenidad será su fuerza». Asentí. Lo sabía. Si levantaba la voz, perdería autoridad. Pero si hablaba con calma, cada palabra se clavaría como un cuchillo. El reloj marcó la 1. Afuera, el sonido de motores anunció su llegada. Primero Ernesto, en su camioneta nueva. Bajó con su esposa Marta, ambos bien vestidos, como si fueran a una reunión de negocios. Luego llegó Lucía, perfumada, cargando regalos envueltos con cintas doradas. Detalles, pensé, que no cuestan nada cuando uno espera algo más grande a cambio. Finalmente apareció Adrián, con su expresión neutral de siempre, acompañado de su esposa y sus 2 hijos. Los saludé con una sonrisa tenue. Fingí estar débil, arrastrando un poco las palabras, caminando con el bastón que ya no necesitaba. Quería que creyeran que el viejo frágil seguía allí, sin sospechar que ese mismo viejo había vuelto para juzgarlos. Nos sentamos. Clara servía con discreción, moviéndose entre ellos con una elegancia silenciosa. Mis hijos hablaban entre sí con risas forzadas, evitando mi mirada. Comentaban trivialidades, el clima, los negocios, la política. Ninguno mencionó el hospital. Ninguno preguntó cómo me sentía de verdad. Mientras los observaba, noté los pequeños gestos que antes no veía. Ernesto revisaba el comedor con la mirada del que calcula el valor de los objetos. Lucía se acomodaba el cabello con vanidad, mirando su reflejo en las copas. Adrián tomaba notas mentales cada vez que hablaba de mi empresa. Todo era tan obvio que dolía. «Papá, te ves mejor», dijo Lucía de repente, fingiendo sorpresa. «Hasta rejuvenecido». «¿Será que la muerte me rechazó?», contesté con media sonrisa. Todos rieron, pero sus risas sonaron huecas, como ecos en una cueva. Brindamos. El vino tenía un sabor metálico, áspero, como la verdad que esperaba ser pronunciada. Mientras comíamos, los observé con detenimiento. Cada uno representaba un papel en esa obra familiar. El hijo exitoso, la hija dedicada, el hijo sensato. Pero yo sabía que detrás del telón se escondía la ambición, la traición, la ingratitud. Clara me miró desde su asiento, como pidiendo permiso con la mirada. Le devolví una leve inclinación de cabeza. Aún no, todavía no era el momento. Cuando el reloj marcó las 2:30, sentí que el aire se espesaba. Los niños ya se habían ido a jugar al patio.
La mesa estaba cubierta de platos vacíos y copas medio llenas, la calma antes del estallido. Entonces levanté mi copa despacio y con voz pausada dije: «Antes de que sigamos, quiero agradecerles por venir. Este almuerzo significa mucho para mí». Los 3 hijos me miraron, algunos con sospecha, otros con falsa ternura. «He pasado por momentos difíciles», continué. «La enfermedad, el hospital, la soledad, pero también he tenido tiempo para pensar. Y hay cosas que ustedes necesitan saber». Silencio absoluto. Solo el leve tic-tac del reloj en la pared. A veces uno tiene que enfermarse para ver con claridad, para escuchar lo que antes no quería oír. Me detuve. Vi a Ernesto tragar saliva. Incómodo, porque cuando estás entubado, sin poder moverte, descubres quién te ama y quién espera tu último aliento para repartirse tus cosas. Clara bajó la mirada y un escalofrío recorrió la sala. Lucía abrió la boca, pero no alcanzó a decir nada. Yo sonreí con calma. «No se preocupen», dije con tono suave. «Aún no he terminado de hablar». Y entonces comprendí que el almuerzo no había hecho más que comenzar. La noche anterior al almuerzo fue larga. No dormí. Me quedé sentado en el sillón del despacho, con una copa de vino que nunca llegué a beber, mirando el reflejo de la lámpara sobre el cristal. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con fuerza, como si quisiera recordarme que aún quedaba tiempo para echarme atrás. Pero no, ya no había vuelta atrás. La traición de un hijo no se perdona con silencio. Sobre el escritorio tenía las copias del Nuevo Testamento, los documentos firmados y sellados, guardados en un sobre que descansaba dentro de una carpeta negra. Los observé largo rato, pensando en lo que simbolizaban. No eran solo papeles, eran mi voz, mi justicia, mis últimas palabras, escritas con la tinta de los años y la herida que me dejaron. Me incliné hacia adelante, respirando hondo, y el olor del papel me trajo de golpe recuerdos de otro tiempo. Me vi joven, lleno de energía, construyendo con mis propias manos lo que ahora mis hijos esperaban heredar sin haberlo sudado jamás. Recordé cuando levanté los primeros muros de esta casa, cuando Elena me alcanzaba un vaso de agua mientras yo trabajaba con el sol clavándose en la nuca. Recordé el primer mueble que compramos, los días en que compartíamos pan duro y café frío, soñando con un futuro mejor. El futuro llegó, pero no fue el que imaginamos. Cerré los ojos y sentí su voz. Elena siempre decía que la familia era el espejo del alma. Si el amor se marchita, Manuel, el reflejo se rompe. En ese momento supe que nuestro espejo se había hecho añicos y que los fragmentos aún seguían clavados en mí. A medianoche salí al jardín. El aire estaba frío, pero necesitaba sentirlo en el rostro. Caminé entre los rosales que ella cuidaba con tanto esmero. Cada flor parecía un pedazo de su recuerdo. Toqué una de las flores marchitas y murmuré: «Mañana voy a hacer justicia, Elena». No con gritos, sino con verdad. Una lágrima me cayó en la mano. No sé si era de dolor o de alivio, quizá de ambos. Volví al interior y encontré a Clara en la cocina, preparando algunas cosas para el almuerzo. No me sorprendió verla allí. Sabía que no me dejaría solo. Tenía las mangas arremangadas y el cabello recogido, con ese aire de serenidad que irradiaba incluso en el cansancio. «Debería descansar», me dijo sin mirarme. «Mañana será un día pesado». «No puedo», respondí. «No quiero dormir. Necesito que mi mente recuerde cada detalle». Ella siguió cortando las verduras con movimientos precisos, casi hipnóticos. «¿Estás seguro de hacerlo así?», preguntó de pronto. «Podría simplemente cambiar el testamento y no decirles nada. Dejar que lo descubran cuando ya no esté». «No», respondí de inmediato. «Eso sería una venganza silenciosa. Y yo no quiero venganza. Quiero que me miren a los ojos cuando descubran quiénes son. Quiero que entiendan el precio del amor que despreciaron». Clara asintió en silencio. «Entonces hágalo con calma», dijo al fin. «Las verdades que se gritan se pierden. Las que se dicen con templanza se clavan en la memoria». Esa noche terminamos de colocar los últimos detalles: el mantel blanco, las copas alineadas, los cubiertos brillando como espadas dormidas. En el centro puse una vela encendida junto a una foto de Elena. Clara la observó y me preguntó si era buena idea. «Es lo correcto», le dije. «Quiero que esté presente. Ella también merece escuchar lo que tengo que decir». Cuando Clara se fue a dormir, yo me quedé solo. La casa estaba en silencio, como si también esperara el amanecer. Caminé despacio por el pasillo,
deteniéndome en cada retrato familiar. Allí estaban mis hijos de niños, sonriendo sin entender todavía lo que significaba la palabra sacrificio. Allí estaba Elena, abrazándome con esa mirada de fe que siempre me sostuvo. Toqué el marco de la última foto, la más vieja, y sentí que una parte de mí seguía viva solo porque ella existió. Al amanecer, me vestí con el mismo cuidado con que un soldado se prepara para su última batalla. Me puse la chaqueta gris, el reloj de pulsera que había pertenecido a mi padre y el anillo de bodas que jamás me quité. Miré mi reflejo en el espejo. No vi a un anciano. Vi a un hombre que había sido traicionado pero no vencido. Cuando Clara bajó me miró y sonrió. «Hoy tiene la mirada de quien ya sabe lo que va a hacer», me dijo. «No tengo miedo», respondí. «Solo tristeza, pero a veces la tristeza también puede ser dignidad». Ella se acercó, me tomó la mano y la apretó con firmeza. «Entonces diga lo que tenga que decir, pero no se olvide de usted mismo. Después de hoy va a quedar un silencio largo. No lo llene con rencor». Asentí. Su consejo era sabio. Y aunque sabía que lo que ocurriría ese día cambiaría mi vida para siempre, también entendía que el silencio que vendría después sería necesario. Un silencio que pondría fin a la farsa que durante años había llamado familia. Mientras el reloj avanzaba, revisé por última vez los documentos. El testamento llevaba mi firma y la del notario. Todo en orden, todo limpio. Mi herencia ya no pertenecía a quienes me habían traicionado, sino a quienes me habían amado sin esperar nada. Una fundación en nombre de Elena y mi nieta menor, la única que me había visitado en el hospital sin pedir nada a cambio. Me senté frente a la mesa vacía, respiré hondo y cerré los ojos. En mi mente todo estaba listo. El festín no sería solo una comida, sería una despedida, sería mi redención. Aferré el bastón, no por debilidad, sino por simbolismo. Mañana lo usaría una última vez. Después, no lo necesitaría más. Afuera el sol empezaba a iluminar el jardín. Las rosas que anoche parecían marchitas brillaban con un color nuevo. Sentí que Elena me observaba desde alguna parte, aprobando en silencio. «Hoy se acaba, mi amor», murmuré. «Hoy por fin se acaba todo». Y en ese instante supe que el hombre que había entrado débil al hospital ya no existía. El que iba a sentarse frente a sus hijos ese mediodía era otro. El verdadero patriarca había vuelto. A mediodía, la casa empezó a llenarse de sonidos que hacía mucho no escuchaba. Pasos, risas forzadas, voces que fingían cariño. El aroma de la carne al horno impregnaba el aire, mezclándose con el perfume caro de mis hijas y el humo de los autos que se habían detenido frente al portón. Desde la ventana los vi llegar uno por uno, como si fueran actores entrando a escena. Y eso eran 3 hijos, 3 máscaras, 3 personajes interpretando el papel de una familia que hacía tiempo había dejado de existir. Ernesto fue el primero en entrar. Traía una botella de vino costoso en la mano y su esposa Marta lo seguía de cerca, vestida con un traje tan elegante que parecía más preparada para una gala que para un almuerzo familiar. Lo saludé con una sonrisa amable, esa sonrisa que uno usa cuando no quiere mostrar que ya lo ha descubierto todo. «Papá», dijo él dándome una palmada en el hombro, «qué alegría verte bien. Mírate, estás mejor que nunca». «Gracias, hijo», respondí. «Me alegra verte también». Sus ojos no aguantaron los míos. Los apartó enseguida, como si le pesaran las palabras. Detrás, Lucía apareció con un vestido rojo, los labios pintados del mismo color. Me abrazó con efusividad y exclamó: «¡Ay, papá! ¡Qué gusto verte tan recuperado! Te extrañamos tanto». «Extrañamos», pensé. Una palabra vacía cuando la boca no sabe pronunciarla con verdad. Adrián llegó después, más reservado, con su esposa y sus 2 hijos. Me saludó con un gesto breve y una frase que me heló el alma. «Qué bueno que sigues con nosotros, viejo». Ese «sigues con nosotros» no sonó a cariño, sonó a cálculo, como si me recordara que había superado una fecha límite. Clara los recibió en la puerta con su serenidad habitual. Les ofreció bebidas, los guió hacia el comedor, atendió cada detalle como si fuera una anfitriona profesional. Yo observaba todo en silencio, desde mi silla. Su presencia me daba fuerza, pero también equilibrio. Sabía que si ella no estuviera allí, quizá la rabia me ganaría antes de tiempo. La mesa estaba puesta con un cuidado casi simbólico. El mantel blanco, las copas brillantes,
los cubiertos alineados con precisión. En el centro, una vela encendida junto a una foto de Elena. Nadie se atrevió a preguntar por qué estaba allí, pero todos la miraron de reojo. Yo lo noté, y me gustó. Que la presencia de su madre los incomodara era justo. Durante los primeros minutos, el ambiente fue una comedia. Hablaban de cosas triviales, los nietos, las vacaciones, los precios de las casas. Lucía reía con estridencia, Ernesto presumía de sus negocios, Adrián asentía con ese aire de falsa prudencia que siempre usaba para no involucrarse demasiado. Yo apenas intervenía. Sonreía, asentía, fingía fragilidad. Cada palabra suya me resultaba como un golpe suave pero constante, un recordatorio de por qué estábamos allí. «Papá, ¿has pensado en vender la propiedad del campo?», preguntó Ernesto entre bocados. «Mantenerla cuesta mucho y podrías usar ese dinero para disfrutar un poco». «Sí, papá», añadió Lucía enseguida. «No tiene sentido guardar cosas que no usas. Además, imagino que querrás asegurarte de que todo quede bien repartido, antes de que sea tarde». El silencio cayó como un golpe seco. Clara detuvo por un instante su movimiento al servir el vino. Yo levanté la vista y los miré a los tres, uno por uno, con la calma de quien observa un incendio que ya no teme apagar. «No se preocupen», respondí con voz tranquila. «He pensado en todo». Esa frase los descolocó. Ernesto carraspeó, Lucía jugueteó con la copa, Adrián bajó la mirada. Todos entendieron que había un subtexto. Todos sintieron por un segundo que quizás sabían menos de lo que creían. Clara cambió de tema con elegancia, hablando de la comida, de la receta, del vino. Pero el aire ya estaba cargado. Yo podía oler el miedo en sus respiraciones contenidas, el miedo del que intuye que algo va a romperse. Durante el resto del almuerzo me dediqué a observarlos. Me concentré en los detalles mínimos, cómo Ernesto miraba la foto de Elena con una mezcla de incomodidad y culpa, cómo Lucía movía el pie debajo de la mesa cada vez que se mencionaba la palabra dinero, cómo Adrián apretaba el tenedor con fuerza cuando yo hablaba. Todos llevaban años creyendo que me conocían, pero esa tarde comprendí algo que los perturbó. Yo también los conocía a ellos, y mejor de lo que imaginaban. Clara me miraba desde el extremo de la mesa, con esa expresión tranquila que usaba para recordarme que no debía precipitarme. Esperaba mi señal, pero todavía no. Quería que se relajaran, que bajaran las defensas, que el veneno de la verdad entrara despacio, como un vino dulce antes del golpe. Cuando los platos principales estuvieron vacíos, pedí a Clara que sirviera el postre, la tarta de manzana, el postre de Elena. Apenas el aroma llenó el comedor, algo cambió en el ambiente. Lucía sonrió nerviosa. «Ay, papá, qué nostalgia. Mamá siempre preparaba esa tarta, ¿te acuerdas?» «Sí», respondí con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. «Y la preparaba con amor, no con intención». Nadie respondió. Todos bajaron la mirada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Clara colocó los platos y antes de retirarse, posó por un segundo la mano sobre mi hombro. Un gesto breve, pero suficiente. La señal. Respiré hondo, levanté la vista y miré a mis hijos. «Hay algo que quiero decirles», anuncié, «pero esperen a que terminemos el postre. No quiero que el sabor se les arruine tan rápido». Sus rostros se tensaron. Ernesto dejó el tenedor a un lado. Lucía se removió incómoda. Adrián fingió interés en la copa, pero sus manos temblaban apenas. Yo sonreí con calma. Por dentro sentí cómo mi corazón latía con fuerza, pero ya no por miedo, sino por justicia. «¿De qué se trata, papá?», preguntó Ernesto intentando sonar natural. «De ustedes», respondí mirándolos fijamente, «y de lo que escuché cuando creí que no viviría para contarlo». El silencio que siguió fue denso, como una pared invisible que nos separó a todos. Hasta el sonido del reloj pareció detenerse. «Pero tranquilos», añadí despacio con una media sonrisa. «No los traje aquí para pelear, los traje para recordarles quién soy». Y mientras la vela junto a la foto de Elena titilaba, comprendí que ya no había marcha atrás. Las máscaras estaban a punto de caer y el festín recién comenzaba. Tomé un sorbo de vino para humedecer la garganta. Sentía el pulso en las sienes, lento pero firme. Frente a mí, mis 3 hijos esperaban, sin saber si lo que iba a decir era bendición o condena. La vela junto a la foto de Elena titilaba con suavidad
y en ese movimiento encontré el valor que me faltaba. Acaricié el bastón con la mano izquierda y con la voz baja pero segura dije, quiero aprovechar este momento para agradecerles. El silencio fue inmediato. Incluso los niños que jugaban en el jardín parecieron callar. Nadie se movió. Sí, agradecerles, repetí, porque estos últimos meses me han enseñado más que todos los años que tengo encima. Cuando uno pasa por el borde de la muerte, aprende cosas que en vida no ve. Aprende a escuchar los silencios, a distinguir el amor de la conveniencia. Y sobre todo, hice una pausa, aprende a ver los rostros verdaderos de su propia sangre. Ernesto se acomodó en la silla, incómodo. Lucía bajó la mirada. Adrián, como siempre, intentó mantener la compostura. Estuve en el hospital, continué, entubado, sin poder moverme. Creyeron que no escuchaba, pero escuché todo. Esa frase cayó sobre la mesa como un trueno. Clara se quedó inmóvil, de pie junto a la puerta, observando sin intervenir. Escuché, repetí, cómo discutían sobre mis bienes, cómo se repartían la casa, el dinero, los terrenos, mientras yo aún respiraba. Lucía soltó un gemido ahogado. Ernesto intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No hablen, ordené. Ahora les toca escuchar a ustedes. La voz me salía con una calma que no me reconocía. Era la calma de quien ya no tiene miedo, de quien ya lo perdió todo y solo le queda la verdad. Toda mi vida trabajé por ustedes. Desde que tenía 16 años, mis manos no conocieron descanso. Me partí el lomo para que tuvieran estudios, ropa, techo, dignidad. No les di lujos, les di oportunidades. Y lo hice porque creí que el amor era recíproco, porque pensé que al final del camino tendría una familia que me sostendría cuando las fuerzas me faltaran. Tomé aire mirándolos a los tres. Ninguno levantaba la cabeza. Pero me equivoqué. Sentí cómo la rabia contenida se mezclaba con el dolor en la voz. Lo único que hice fue criar 3 extraños que me ven como un obstáculo, un trámite, una firma pendiente. Ernesto habló por fin, nervioso. Papá, eso no es justo. No sabes lo que dijimos en ese momento. Estabas mal y... ¡Calla!, grité, golpeando la mesa con la palma abierta. El sonido resonó por toda la habitación. El vino se movió en las copas. Clara no se inmutó. Me incliné hacia adelante. No intentes justificarte. Tus palabras fueron claras, Ernesto. Dijiste, si se muere yo me quedo con la casa. Él se quedó helado. Lucía sollozó. Adrián cerró los ojos. Y tú, Lucía, continué con voz más baja. Dijiste que mamá había querido que la casa fuera tuya. Pero tu madre nunca dijo eso. Tu madre amaba esta casa porque aquí crecimos juntos, porque aquí reímos, porque aquí lloramos cuando ella se fue. Nunca habló de propiedad, solo de amor. Ella empezó a llorar en silencio, tapándose la cara. Y tú, Adrián, proseguí, dijiste que lo justo era repartir todo en partes iguales. ¿Pero sabes que no se puede repartir en partes iguales? El respeto. Ese se gana, y ustedes hace tiempo dejaron de merecerlo. Me quedé en silencio unos segundos. Nadie respiraba. Yo fingí estar inconsciente, continué con un hilo de voz. Fingí porque quería saber hasta dónde llegaban, y llegué a entender que no era la muerte lo que me esperaba en ese hospital. Era una segunda oportunidad. Una oportunidad para verlos tal como son. Clara, desde la puerta, me miró con los ojos húmedos. Sentí que su presencia me sostenía. Por eso los reuní hoy, dije al fin, no para comer, no para celebrar. Los reuní porque necesitaba decirles, frente a los ojos de su madre, que me traicionaron, y que el hombre que está sentado frente a ustedes ya no es el padre que se callaba por amor. Es un hombre que aprendió que el silencio también mata. Lucía se levantó de golpe, llorando. Papá, por favor, no digas eso. No fue así, no fue así, no fue así. La interrumpí. ¿Quieres que te lo repita palabra por palabra? ¿O quieres que te recuerde que mientras yo me debatía entre la vida y la muerte, ustedes hablaban con un abogado para asegurarse de que el dinero no se perdiera? Ella rompió en llanto. Ernesto la abrazó, pero no por compasión, sino para sostener la fachada. Adrián permanecía inmóvil, con los ojos clavados en la mesa, sabiendo que cualquier palabra lo hundiría más. Me incorporé con lentitud, apoyándome en el bastón. La sala entera pareció inclinarse conmigo. No los odio, dije, con voz temblorosa pero firme. A pesar de todo, no los odio, pero tampoco los reconozco. No como hijos, no como familia,
Clara dio un paso adelante, con discreción, y sirvió vino en mi copa. No dijo nada, solo dejó la botella y volvió a su sitio. Su gesto fue un recordatorio. Mantén la calma. No dejes que el dolor te robe la dignidad. Levanté la copa. Quiero hacer un brindis, dije, con una sonrisa amarga. Por la vida, que me permitió ver la verdad. Y por ustedes, que me enseñaron que a veces la sangre no basta para llamarse familia. Ernesto no se atrevió a tocar su copa. Lucía se secó las lágrimas con la servilleta. Adrián me miró por fin a los ojos. En su mirada no había culpa, sino una especie de respeto silencioso. Tal vez por primera vez en su vida, entendió que el padre al que subestimaron había vuelto para poner orden. Bebí un sorbo y dejé la copa sobre la mesa. Esto no ha terminado, dije despacio. Aún falta lo más importante. Me giré hacia Clara, que asintió con un leve movimiento. Caminó hasta el aparador y tomó la carpeta negra que habíamos preparado la noche anterior. La colocó frente a mí. En esta carpeta, anuncié posando la mano sobre ella, está mi última voluntad. Y cuando la escuchen sabrán por qué los he traído hoy. El aire se volvió pesado. Ernesto abrió la boca para hablar, pero yo lo detuve con la mirada. No ahora, dije. Primero, terminen el postre. La verdad merece ser digerida con calma. Y mientras ellos bajaban la cabeza, derrotados por el peso de sus propias conciencias, supe que lo que vendría después sería el golpe final. Cuando terminé de hablar, el tiempo pareció detenerse. No había sonido, no había aire. Ni siquiera el tic-tac del reloj se atrevía a romper el vacío que quedó suspendido sobre la mesa. Frente a mí, mis 3 hijos estaban inmóviles, con los ojos vidriosos, como si el alma se les hubiera quedado atrapada en la garganta. Lucía respiraba entrecortado. Ernesto apretaba los puños, y Adrián, con el rostro pálido, parecía no saber si hablar o huir. La vela junto a la foto de Elena oscilaba débilmente, proyectando sombras sobre sus rostros. «No puede ser que creas eso de nosotros, papá», balbuceó Lucía rompiendo el silencio con una voz rota. «No sabes lo que dices. Estabas enfermo, confundido». «¿Confundido?», repetí con calma. «Te escuché con la claridad con la que ahora te estoy mirando. No fue un sueño, Lucía, fue su realidad y la mía». Ernesto se levantó bruscamente, arrastrando la silla. «¡Basta ya!», gritó golpeando la mesa. «No puedes venir a humillarnos así. Nosotros solo pensábamos en lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», repliqué sin alzar la voz. «Discutir cómo repartir mis bienes mientras todavía respiraba, eso era lo mejor para mí». Ernesto abrió la boca, pero no encontró palabras. Lucía sollozaba sin control y Adrián, que había permanecido en silencio, se pasó las manos por la cara. «Papá», murmuró, «lo que hicimos estuvo mal, lo sé, pero también tú tienes parte de culpa. Nos criaste así. Siempre nos hiciste competir. Siempre pusiste tus reglas por encima de todo. Nunca nos enseñaste a ser una familia». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, porque tenían una parte de verdad. Lo sabía. Había sido estricto, duro, exigente, pero jamás les falté amor. Lo que no imaginé era que la disciplina que creí necesaria se transformaría en egoísmo. «Tal vez tengas razón, Adrián», dije, bajando la mirada. «Tal vez fui un mal padre en muchas cosas, pero jamás fui un hombre injusto. Y eso es lo que ustedes se volvieron, injustos». Lucía se secó las lágrimas con la servilleta, mirando a su hermano con furia. «¿Vas a culparlo a él ahora?», gritó. «Tú también participaste en todo. No te hagas el santo». Ernesto golpeó la mesa otra vez, harto. «Cállate, Lucía. Si hubieras sido más discreta, papá no se habría enterado de nada». Las palabras retumbaron en la sala. Por primera vez, ya no se ocultaban entre mentiras. La máscara familiar se había hecho añicos. Lo que veía frente a mí era un grupo de adultos convertidos en niños asustados, arrojándose culpas como piedras. Me levanté despacio. Mi bastón golpeó el suelo y el sonido resonó en el silencio. «¿Lo ven?», dije con voz firme. «Esto es lo que han hecho de esta familia una pelea, una farsa. Ni siquiera pueden mirarse sin buscar un culpable». Lucía se levantó y entre lágrimas se acercó a mí. «Papá, por favor», susurró. «Perdónanos. No sabíamos lo que decíamos. Estábamos asustados, desesperados». La miré fijamente. «¿Desesperados por qué? ¿Por perderme o por perder mi dinero?». Ella no respondió, solo bajó la cabeza. Entonces Clara,
que había permanecido en silencio todo ese tiempo, dio un paso adelante. Todos la miraron sorprendidos. Su voz fue suave pero cargada de autoridad. «Él no está confundido», dijo. «Yo estaba allí, esa noche, en el hospital. Los escuché con mis propios oídos. Entraron a la habitación, creyeron que dormía, pero yo estaba en la puerta, y cada palabra que dijo su padre es verdad». Ernesto se quedó sin color. Lucía se llevó las manos a la boca. Adrián hundió el rostro entre las manos. «Usted no tiene derecho a entrometerse», dijo Ernesto con una rabia que apenas podía sostener. «Es solo una enfermera». Clara no se inmutó. «Tal vez, señor», respondió con calma. «Pero a veces las enfermeras son las únicas testigos de la verdad cuando la familia no quiere ver». Su respuesta lo desarmó. Bajó la mirada y se sentó. La sala volvió a quedar en silencio. Solo se escuchaba el leve temblor de las copas. «Gracias, Clara», dije con voz baja. No tenía dudas, pero necesitaba que ellos escucharan la verdad de otra boca. Ella asintió y se retiró unos pasos, dejándome al centro de la escena. «Durante años», continué, «les di todo lo que tenía, mi tiempo, mi trabajo, mis ahorros, mi cariño, y nunca les pedí nada a cambio, salvo respeto. Pero ustedes confundieron mi amor con debilidad, y hoy quiero que entiendan que no soy débil. Estoy más vivo que nunca y ya no temo a nada». Ernesto intentó hablar otra vez, pero su voz tembló. «Papá, por favor, no hagas esto. No frente a los niños. Ellos deben estar aquí», respondí. «Deben escuchar lo que sus padres hicieron, para que no repitan el mismo error». Lucía lloraba sin consuelo. Adrián permanecía inmóvil, los ojos fijos en el mantel, como si quisiera desaparecer. Yo sabía que en su silencio había arrepentimiento, pero también cobardía. «¿Saben qué es lo más doloroso?», pregunté mirando a cada uno. Que mientras yo los escuchaba hablar de mi herencia, me di cuenta de algo terrible. Ninguno mencionó a su madre. Ni uno solo de ustedes pensó en ella. En lo que habría sentido al oírlos hablar así de su padre moribundo. Eso los quebró. Todos empezaron a llorar. No eran lágrimas de compasión, sino de vergüenza. «Su madre creía en ustedes», dije con la voz quebrada. «Yo también, pero los dos estábamos equivocados». Lucía cayó de rodillas temblando. «Papá, te juro que cambiaré, te lo prometo. Solo no nos odies, por favor». Me incliné ligeramente, mirándola con tristeza. «No los odio, pero tampoco los amo como antes. Porque el amor, cuando se traiciona, ya no vuelve igual». El silencio volvió. Un silencio denso, casi físico. Podía oír sus respiraciones entrecortadas, el roce de las lágrimas cayendo sobre el mantel. Entonces, con calma, me volví hacia la carpeta negra que aún reposaba sobre la mesa. La toqué con la punta de los dedos. «Ha llegado el momento de que sepan lo que hice», anuncié. «Y después, si todavía quieren seguir llamándome su padre, será decisión de ustedes». Abrí la carpeta lentamente. Ellos me miraban con el miedo pintado en los ojos. Clara se quedó a mi lado, firme, testigo del final que habíamos preparado. Respiré hondo. «Aquí está la verdad escrita», dije, «y cuando la lea, no habrá marcha atrás». El sonido del papel al deslizarse fue lo único que se escuchó, y entonces el silencio sepulcral que reinaba en la casa se volvió más profundo, más pesado, más oscuro. Era el silencio que precede al juicio. Abrí lentamente la carpeta. El sonido del papel al deslizarse fue más fuerte que cualquier palabra. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho, no de miedo, sino de peso, peso de los años, del dolor, del amor traicionado. Frente a mí, mis hijos contenían la respiración. Nadie se atrevía a moverse. La vela junto a la foto de Elena proyectaba una luz temblorosa sobre los documentos. Era como si también ella esperara escuchar lo que estaba a punto de decir. Tomé la primera hoja entre mis manos. La letra del notario estaba impecable. Las firmas, las fechas, todo en orden. El símbolo de una decisión que ya no podía revertirse. Levanté la mirada y vi sus rostros. 3 personas que alguna vez llamé hijos. 3 extraños que el tiempo y la ambición habían moldeado con las manos del egoísmo. «Aquí», dije despacio, dejando que cada palabra pesara en el aire, «está mi nueva voluntad, mi último acto como padre». Lucía empezó a temblar. Ernesto apretó la mandíbula, y Adrián bajó la cabeza como si ya conociera el final. «He cambiado mi testamento», continué. «Lo hice hace unos días, cuando comprendí que nada de lo que tengo pertenece ya a ustedes. Ni esta casa, ni los terrenos,
ni la empresa, ni los ahorros que me costaron la salud. Todo lo que construí se va. ¿Qué estás diciendo, papá?, susurró Ernesto, con voz entrecortada. ¿Cómo que se va? Que no es de ustedes, respondí, con una serenidad que los desarmó. Que esta casa, desde mañana, pertenecerá a una fundación con el nombre de su madre, Elena Rivas. Servirá para cuidar a ancianos abandonados por sus familias, para dar refugio a quienes, como yo, creyeron que el amor era eterno. Lucía cubrió la boca con las manos. Adrián levantó la cabeza, incrédulo. Ernesto golpeó la mesa con el puño. «No puedes hacer eso», gritó. «Nos corresponde por ley. Somos tus hijos». Me incliné hacia él, mirándolo con una calma que lo hizo temblar. La ley me da el derecho a decidir, y he decidido que la sangre no es excusa para la ingratitud. El silencio que siguió fue desgarrador. La vela parpadeó. Clara se mantuvo de pie, firme, observando con una mezcla de respeto y tristeza. «Pero no es todo», continué. «Una parte de mis bienes, el dinero que queda, la herencia en efectivo, pasará a alguien más». Lucía lloraba ya sin control. «¿A quién, papá?», preguntó entre sollozos. «¿A quién?», sonreí levemente, con una ternura amarga. «A la única persona que vino a verme al hospital sin pedirme nada. A la única que me abrazó sin preguntar si tenía testamento. A la única que me llamó abuelo con amor de verdad. Sofía, mi nieta menor». Sus rostros palidecieron. Nadie dijo una palabra. La pequeña Sofía, de apenas 9 años, jugaba en el jardín, ajena al terremoto que acababa de provocar su nombre. «Ella», continué, «será mi heredera. No porque quiero premiarla, sino porque quiero dejarle una lección, que el amor sin interés es la mayor fortuna que puede tener un ser humano». Lucía cayó de rodillas. «No, papá, por favor, no nos hagas esto». «Ya lo hice, hija», dije con voz quebrada pero firme. «No te castigo, te enseño. La vida se encargará de mostrarte lo que no supiste ver». Ernesto se levantó, fuera de sí. «Esto es una locura. Esa mujer», señalando a Clara, «lo manipuló. Seguro fue ella la que lo convenció». Clara dio un paso adelante. Su rostro, sereno, contrastaba con su furia. «No lo convencí de nada», dijo con voz firme. «Él ya sabía la verdad antes de conocerme. Yo solo fui testigo de su valor». «¡Cállese!», gritó Ernesto, pero yo lo interrumpí con un golpe seco del bastón sobre el suelo. «¡Basta!», grité. «Ni ella ni nadie me obligó. Todo esto lo decidí yo, en pleno uso de mi razón. Y si hay algo que deben entender es esto. Ustedes me perdieron el día que me trataron como si ya estuviera muerto». Ernesto se desplomó en la silla. Lucía seguía llorando. Adrián, en silencio, se puso de pie y se acercó a mí. Su rostro era una mezcla de vergüenza y tristeza. «Papá», dijo con voz quebrada, «no quiero el dinero, no quiero nada. Solo quiero pedirte perdón». Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo vi sinceridad en sus ojos. «El perdón no se pide, hijo», respondí. «Se demuestra». Él asintió, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Lo haré», susurró. «Te lo prometo». Lucía lo miró, rota, y luego se volvió hacia mí. «¿Y nosotros, papá?», preguntó entre sollozos. «¿No hay nada que podamos hacer para remediarlo?». Me quedé callado unos segundos. Miré la foto de Elena y luego sus rostros, esos 3 rostros que me habían dado más orgullo que cualquier riqueza, pero también más dolor que cualquier herida. «Sí», dije finalmente, «pueden empezar por aprender a amarse entre ustedes. Porque el día que se perdonen de verdad, ese día tal vez yo los perdone también». Clara se acercó y puso una mano en mi hombro. «Ha sido suficiente, don Manuel», dijo suavemente. Asentí. Estaba agotado. Sentí el peso de mis palabras caer sobre mí como un manto, no de culpa, sino de paz. «El almuerzo ha terminado», anuncié, levantándome. Lo que tenían que saber ya fue dicho. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar. El silencio volvió a llenar la casa. Un silencio espeso, solemne, que ya no dolía, liberaba. Salí al jardín, caminando despacio, mientras el viento movía las hojas de los rosales. Por un instante sentí la presencia de Elena a mi lado. «Lo hiciste, Manuel», susurró una voz en mi memoria. «Les enseñaste la verdad». Cerré los ojos. «No sé si aprendieron», murmuré, «pero al menos, por fin, hablé. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin culpa». Después de leer el testamento,
Ya nada volvió a sonar igual dentro de la casa. El aire se había vuelto espeso, casi irrespirable. Nadie se atrevía a mirarme. Yo permanecí de pie, apoyado en mi bastón, observando cómo cada uno de mis hijos digería, a su manera, la verdad que tanto temían. No era una venganza lo que acababa de cumplir, sino una lección, aunque en ese momento, para ellos, debía sentirse como un castigo. Ernesto fue el primero en romper el silencio. Su rostro estaba rojo, los ojos inyectados de ira. «Esto no quedará así», murmuró entre dientes. «Hablaré con un abogado, con quien sea. No puedes quitarnos lo que nos pertenece». Su voz temblaba, pero más que furia, había miedo. Miedo de enfrentarse por primera vez a un padre que ya no cedía. «No necesito abogados, Ernesto», le respondí con calma. «Todo está hecho dentro de la ley. Lo que reclamas no es justicia, es costumbre». Él apretó los puños, miró a su alrededor y sin decir más, salió dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar los cuadros del pasillo. Su esposa corrió tras él, avergonzada. Lucía, en cambio, no se movió. Tenía el rostro empapado en lágrimas y las manos temblorosas. «No quería hacerte daño, papá», dijo entre sollozos. No sabía lo que decía aquella noche. Yo estaba asustada. Me acerqué a ella. La miré de cerca, buscando en sus ojos algún resto de la niña que alguna vez me abrazaba sin miedo. «Lucía», dije suavemente, «el miedo no justifica la traición, pero aún puedes cambiar. La vida es generosa con quienes aprenden». Ella bajó la cabeza, avergonzada. «Te juro que lo intentaré», susurró. «Solo no me odies». «No te odio», le respondí. «Pero el amor, hija, ya no puede ser ciego». Adrián seguía sentado en silencio. No lloraba, no hablaba, solo observaba el mantel, como si las arrugas de la tela contuvieran las respuestas que nunca supo dar. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. «A veces el silencio también duele», le dije, «porque quien calla permite». Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero serenos. «Lo sé, papá», respondió con un hilo de voz. «Fui cobarde, y lo peor es que lo supe desde el principio. Quise detenerlos, pero no tuve el valor». Asentí. «Aún estás a tiempo de tenerlo», le dije. «No para recuperar mi herencia, sino para recuperar tu dignidad». Él me miró como si, por primera vez, entendiera el sentido de la palabra padre. Me abrazó sin decir nada. Fue un abrazo breve, torpe pero sincero, y por primera vez en mucho tiempo sentí que ese gesto valía más que cualquier disculpa. Lucía se levantó después y se unió al abrazo. Lloraba sin consuelo, pidiendo perdón una y otra vez. Yo no respondí. Solo los dejé allí, aferrados a un hombre que ya no esperaba amor, pero que aún tenía esperanza. Desde la puerta, Clara observaba la escena en silencio. Sus ojos brillaban, pero su expresión era serena. Sabía que aquello no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, incierto pero necesario. «¿Y ahora qué pasará, don Manuel?», preguntó en voz baja cuando los tres se apartaron. «Ahora», respondí, «cada uno vivirá con lo que ha hecho. La justicia verdadera no necesita castigo, se cumple sola, con el peso de la conciencia». Clara asintió. Los dos hijos que quedaban me acompañaron hasta la puerta. Afuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas secas del jardín. Ernesto no volvió, pero su ausencia no me dolió. Era apenas la confirmación de que lo había perdido mucho antes de ese día. «Gracias por venir», les dije a Lucía y Adrián, no por obligación, sino porque hoy empezaron a mirarse como personas, no como herederos. Lucía intentó sonreír entre lágrimas. Adrián me apretó la mano con fuerza. Luego se marcharon despacio, como quien sale de una iglesia después de un funeral. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero esta vez era distinto, no pesaba. Era un silencio limpio, necesario. Clara se acercó con una taza de té. «Lo logró», dijo. «Les devolvió la verdad». «No sé si eso los salvará», respondí, «pero al menos ya no tengo que cargar con su mentira». Ella sonrió. «A veces, don Manuel, decir la verdad es la forma más pura de amor». Asentí. Miré la casa, la mesa aún puesta, las copas a medio vaciar, y sentí que, de algún modo, Elena estaría orgullosa. «Sí», murmuré, «aunque duela, fue amor». Y mientras el sol se apagaba tras los rosales, comprendí que el hombre que esa mañana se sentó a almorzar con su familia no era el mismo que ahora contemplaba la calma. Había perdido casi todo,
pero había recuperado lo único que realmente importa, la paz. La casa quedó en silencio después de que todos se marcharon. No era el mismo silencio de los días en que me sentía solo, sino uno distinto, más profundo, más honesto. Caminé despacio por el pasillo, apoyando el bastón en el suelo, escuchando su eco repetirse contra las paredes como si cada golpe fuera el pulso de una vida que, por fin, había recuperado sentido. El mantel aún estaba extendido sobre la mesa, con las copas vacías y los platos a medio terminar. La vela junto a la foto de Elena seguía encendida, su llama serena, inmóvil. Me acerqué y toqué el marco de la foto con cuidado. Su sonrisa me miraba como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. «Ya está hecho, Elena», susurré. «Ya hablé». Por un momento sentí su presencia llenarlo todo, como un abrazo invisible. No respondía, claro, pero algo en el aire me dijo que me escuchaba. Había cumplido la promesa que le hice la noche en que murió. No permitir que el amor que construimos terminara en manos de la codicia. Salí al jardín. El aire fresco olía a tierra mojada. Las flores que ella cuidaba seguían allí, erguidas y hermosas, ajenas al drama humano que había ocurrido puertas adentro. Me senté en el banco de madera bajo el rosal más grande y dejé que el viento me despeinara. Por primera vez en años, respiré sin sentir culpa. Pensé en mis hijos, en cada uno, en sus risas de niños, en sus manos pequeñas aferradas a las mías. Recordé los cumpleaños, las navidades, las historias antes de dormir. Aquel amor no había sido una mentira, simplemente se había perdido en el ruido del tiempo, en la prisa, en la ambición. Pero lo que yo sentí por ellos, eso jamás dejaría de existir. Porque amar no significa permitir. Amar también es enseñar, incluso cuando duele. Clara salió al jardín unos minutos después, con su paso tranquilo y su mirada amable. Traía una manta sobre el brazo. «Hace frío», dijo colocándola sobre mis hombros. Asentí sin mirarla. Ella se sentó a mi lado en silencio. No hacía falta hablar. Había estado allí cuando la mentira se desmoronó, y ahora estaba allí para acompañarme en la verdad. «¿Se arrepiente de algo?», preguntó con voz baja. «De haber callado tanto tiempo», respondí. «El silencio es cómodo, pero también mata despacio, y a veces decir la verdad a quienes amas es la única forma de salvarte tú mismo». Ella sonrió. «Los hijos entenderán algún día, quizá no hoy, pero lo harán». «Tal vez», dije mirando el horizonte, «y cuando lo hagan, espero que recuerden que nunca quise hacerles daño. Solo quería que aprendieran que el amor no se exige, se demuestra». Nos quedamos callados. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un tono dorado que le daba a todo un aire de paz. Era un atardecer sencillo, pero para mí tenía sabor a cierre, a renacimiento. Pensé en Sofía, mi nieta, en su inocencia, en la forma en que me abrazaba sin preguntar nada, sin esperar nada. Todo lo que había hecho, lo había hecho por ella, para que creciera sabiendo que la bondad no se negocia, que la familia no se mide en herencias, sino en actos. Tal vez un día, cuando yo ya no esté, ella encuentre una carta que pienso escribirle esta noche. En esa carta le dejaré mis palabras más sinceras. Nunca midas el amor por lo que recibes, sino por lo que eres capaz de dar sin esperar. Esa será tu verdadera fortuna. La noche cayó despacio. Las luces de la casa brillaban cálidas a través de las ventanas. Me quedé mirando la llama de la vela, que aún resistía encendida en el comedor, y pensé que era una metáfora perfecta de mi vida. Débil, pero constante. Herida, pero aún en pie. Cerré los ojos un momento y escuché el viento moverse entre los rosales. En ese sonido creí oír la voz de Elena, suave, casi un susurro. «Descansa, Manuel. Lo hiciste bien». Una paz serena me envolvió. No había rencor, no había rabia, solo un cansancio dulce, lleno de sentido. Me levanté, dejé el bastón apoyado en el banco y caminé hacia la puerta. Cada paso me parecía más liviano que el anterior. Antes de entrar, volví a mirar el cielo. «Gracias, vida», murmuré. «Gracias por dejarme tiempo para reparar lo que el silencio destruyó». Cerré la puerta detrás de mí. La llama de la vela titiló una última vez y siguió ardiendo. Y comprendí, con la certeza tranquila de los que ya no temen, que ese era mi verdadero legado. No el dinero, no la casa, no los papeles, sino haber tenido el valor de decir la verdad
y seguir amando después de hacerlo. A veces, la vida no nos da segundas oportunidades para decir lo que sentimos, pero cuando el corazón ha sido herido por quienes amamos, aún nos queda la verdad, y la verdad, aunque duela, también libera. El protagonista de esta historia no buscó venganza, sino justicia. No quiso castigar a sus hijos, sino enseñarles que el amor sin respeto termina convirtiéndose en una cadena, y cuando tuvo la oportunidad de romperla, lo hizo con dignidad, porque la familia no se mide por la sangre, sino por los actos. Si esta historia te conmovió, te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces callamos por miedo a perder el amor de los nuestros? ¿Y cuántas veces olvidamos que el respeto es la forma más profunda de amar? Cuéntanos en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Dale me gusta al video si esta historia te hizo sentir algo verdadero. Y suscríbete al canal, porque cada día compartimos nuevas historias llenas de emoción, verdad y esperanza.